El día que cumplí 15 años, mientras todos bailaban y celebraban, vi a mi padre besando a mi madrina en el estacionamiento del salón. En ese momento entendí por qué mi madre lloraba por las noches, y supe que nada volvería a ser igual. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre el perdón y las heridas familiares. Dicen que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son inquebrantables. Crecí creyendo eso en mi pequeño pueblo de Guanajuato. Mi nombre es Alejandra, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre, el hombre que idolatraba, llevaba una doble vida que destrozó nuestro hogar. Éramos lo que todos llamaban la familia perfecta. Mi papá, Raúl, era dueño de una ferretería que le iba muy bien. Mi mamá, Elena, era maestra en la primaria local. Yo era la mayor de 3 hermanos. Miguel tenía 12 y Sofía apenas 8 cuando todo sucedió. Vivíamos en una casa bonita, íbamos a misa los domingos, y los vecinos siempre decían que éramos un ejemplo a seguir. Mi papá era estricto pero cariñoso. Nos llevaba a la plaza los domingos después de misa para comprar nieves, nos ayudaba con la tarea, y siempre estaba presente en nuestros festivales escolares. Mi mamá lo adoraba. La forma en que lo miraba, como si fuera su héroe, me hacía soñar con encontrar algún día un amor así. Conforme fui creciendo, comencé a notar pequeñas grietas en ese cuadro perfecto. Mi papá empezó a llegar tarde del trabajo, a veces oliendo a perfume que no era el de mi mamá. Sus explicaciones siempre parecían razonables. Tuve que ayudar a una clienta a cargar material pesado. La esposa de don Pedro pasó a la ferretería y me trajo comida. Mi mamá parecía aceptar estas explicaciones, pero yo la veía llorar cuando creía que nadie la observaba. Sandra, mi madrina de bautizo y mejor amiga de mi mamá desde la secundaria, comenzó a frecuentar más nuestra casa. Era una mujer hermosa, soltera, que trabajaba en el banco del pueblo. Siempre me traía regalos y me trataba como si fuera su sobrina favorita. Cuando llegó el momento de planear mi quinceañera, fue ella quien se ofreció a ser mi madrina principal. Mi mamá estaba agradecida por su apoyo, especialmente porque mi papá cada vez estaba más ausente con los preparativos. Tiene mucho trabajo en la ferretería, justificaba mi mamá cuando él faltaba a las pruebas de mi vestido o a las citas con el salón de eventos. El día de mi quinceañera finalmente llegó. Todo era como lo había soñado, mi vestido rosa pálido, el salón decorado con flores blancas, mis amigos y familia reunidos para celebrar. Mi papá, elegante en su traje, me llevó al centro de la pista para nuestro vals. Recuerdo mirar a mi mamá y verla con lágrimas en los ojos, orgullosa. Sandra, en un vestido azul turquesa, nos miraba sonriente desde su mesa. Después del vals y la cena, salí un momento al estacionamiento para tomar aire. El maquillaje, los zapatos altos, y el corsé del vestido me tenían agobiada. Fue entonces cuando los vi. Mi papá tenía a Sandra contra la pared de atrás del salón y la besaba apasionadamente. Ella llevaba el lápiz labial corrido y él tenía la camisa desabotonada. Me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se detenía. No pude gritar, no pude moverme. Después de unos segundos que parecieron eternos, di media vuelta y regresé a la fiesta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No sabía qué hacer. ¿Debía decírselo a mi mamá? ¿Debía confrontar a mi papá? ¿O fingir que no había visto nada para no arruinar mi propia fiesta? Decidí guardar silencio esa noche, pero la imagen de ellos juntos me atormentó durante toda la celebración. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos y comentábamos lo bonita que había sido la fiesta, no pude contenerme más. Las palabras salieron de mi boca como veneno. Vi a papá besando a Sandra en el estacionamiento anoche. El silencio que siguió fue devastador. Mi mamá dejó caer la taza de café que sostenía, y los fragmentos de porcelana en el suelo parecían un reflejo de cómo se estaba rompiendo nuestra familia. Mi papá, pálido, intentó negarlo. «Estás confundida, mijita. Sandra y yo solo estábamos platicando». Pero mi mamá lo conocía mejor que nadie. Vio en sus ojos la verdad y se derrumbó. Entre lágrimas le preguntó si era cierto, si la estaba engañando con su mejor amiga. Mi papá, acorralado, no tuvo más remedio que confesar. «Esto no es así, Elena. No es como parece». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó mi mamá con voz quebrada. 7 años, respondió él, mirando al suelo. 7 años. Más de la mitad de la vida de mi hermano Miguel. Casi toda la vida de Sofía. 7 años de mentiras,
de excusas, de engaños. Mi mamá gritó como nunca la había escuchado antes, un grito de dolor puro que hizo que mis hermanos pequeños corrieran asustados a la cocina. Los días siguientes fueron un infierno. Mi papá se fue a dormir a la ferretería. Sandra dejó de contestar llamadas y, según rumores del pueblo, se mudó a Celaya con una hermana. Mi mamá se encerró en su cuarto por 3 días, saliendo solo para prepararnos comida y asegurarse de que estuviéramos bien, aunque ella claramente no lo estaba. El chisme corrió como pólvora por el pueblo. De repente, todos parecían saber lo que había pasado. Algunos vecinos que antes nos ponían como ejemplo ahora nos miraban con lástima o murmuraban a nuestras espaldas. En la escuela, algunos compañeros comenzaron a tratarme diferente, como si la infidelidad de mi padre fuera contagiosa. Mi papá intentó hablar conmigo, explicarme, pedirme que entendiera. Me dijo que amaba a mi mamá, pero que las cosas se habían complicado con Sandra, que no había sido su intención lastimar a nadie. ¿Cómo puedes decir que la amas si le has mentido por 7 años? Le pregunté, incapaz de contener mi rabia. ¿Sabes cuántas noches la escuché llorar? ¿Cuántas veces la vi esperar despierta a que llegaras? No supo qué responder. Por primera vez, vi a mi padre como realmente era, no un héroe, sino un hombre débil que había traicionado lo más sagrado que teníamos. Mi mamá, aunque destrozada, demostró ser más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. Después de una semana, se levantó, se arregló, y volvió a dar clases. Por las noches lloraba, pero durante el día se mantenía firme por nosotros. Comenzó a hablar de divorcio, algo que en nuestro pueblo católico y tradicional era casi un tabú. Mi papá se resistió al principio. Nos visitaba cada tarde, traía despensa, dejaba dinero. Intentaba recuperar a mi mamá con detalles que llegaban tarde, flores, joyas, promesas de cambio. Pero el daño estaba hecho. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Mis hermanos tomaron la situación de forma diferente. Miguel se volvió rebelde, comenzó a faltar a clases y a responderle mal a mi mamá. Sofía, demasiado pequeña para entender del todo, preguntaba cada noche cuándo volvería papá a casa. Yo me convertí en el pilar de la familia, ayudando a mi mamá con las tareas del hogar, consolando a mis hermanos, tratando de mantener cierta normalidad en nuestras vidas. Después de 3 meses de separación, llegaron los papeles del divorcio. Mi mamá los firmó sin titubear. Mi papá los retuvo por semanas, insistiendo en que podían arreglarlo, que podían ir a terapia de pareja. Pero mi mamá había tomado su decisión. Ya no te amo, Raúl, le dijo un día frente a nosotros. Quizás nunca deje de quererte, pero el amor se acabó cuando decidiste engañarme por tantos años. El divorcio se finalizó 6 meses después de mi quinceañera. Mi papá se mudó definitivamente a un departamento cerca de la ferretería. Nosotros nos quedamos en la casa familiar, aunque tuvimos que ajustarnos a vivir con menos ingreso. Sandra regresó al pueblo un año después. Un día la vi en el mercado. Nuestras miradas se cruzaron y ella inmediatamente bajó la vista, avergonzada. Se veía diferente, más delgada, con el pelo corto, como si ella también hubiera sufrido las consecuencias de lo sucedido. Me acerqué a ella, no por reconciliación sino por curiosidad. ¿Valió la pena?, le pregunté directamente. ¿Valió la pena perder a tu mejor amiga, tu reputación, todo? Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Nada lo valió. Ni un solo momento. Me contó que mi papá y ella habían intentado estar juntos después del divorcio, pero que todo se había desmoronado rápidamente. La culpa, los remordimientos, y el juicio del pueblo habían sido demasiado. Mi papá había comenzado a beber, a recriminarle que por ella había perdido a su familia. Eventualmente, él también la había engañado con otra mujer. No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una profunda tristeza por todos los involucrados, por todo el dolor que una mentira había causado. Han pasado 5 años desde aquel día en mi quinceañera. Mi mamá ha reconstruido su vida. Ahora es directora de la primaria y hace poco comenzó a salir con un profesor viudo que la trata con el respeto que siempre mereció. Mis hermanos han sanado a su manera. Miguel está estudiando ingeniería en Querétaro, y Sofía, ya adolescente, mantiene una relación cordial pero distante con mi papá. Yo estoy en la universidad estudiando psicología. Quizás inconscientemente escogí esta carrera para entender mejor lo que pasó en mi familia,
para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Mi relación con mi papá ha sido la más difícil de reparar. Durante años apenas le hablé, incapaz de perdonar su traición. Pero con el tiempo, y especialmente con lo que he aprendido en mis estudios, he llegado a entender que las personas son complejas, que todos cometemos errores, algunos imperdonables. Hace un año, mi papá enfermó gravemente. Un infarto lo llevó al hospital y, por un momento, pensamos que lo perderíamos. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había llevado en sus hombros durante las posadas navideñas, que había trabajado duro para darnos lo mejor. Comenzamos a hablar, realmente hablar. Me confesó que su aventura con Sandra había comenzado en un momento de debilidad, pero que la mentira se había vuelto tan grande que no supo cómo salir de ella. Me dijo que el día que más se arrepentía en su vida era el de mi quinceañera, no solo porque lo descubrí, sino porque su egoísmo había arruinado lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. No espero que me perdones, me dijo desde su cama de hospital. Pero quiero que sepas que me arrepiento cada día de haber lastimado a tu madre, a ti y a tus hermanos. El precio ha sido demasiado alto. No sé si lo he perdonado completamente. Creo que el perdón es un proceso, no un momento. Pero he aprendido a aceptarlo como es, un hombre imperfecto que cometió un grave error y que ha tenido que vivir con las consecuencias. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre el amor, la lealtad y el perdón. He aprendido que una mentira puede destruir lo que tomó años construir. Que a veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. Y sobre todo, que la familia, aunque no sea perfecta, aunque esté rota, sigue siendo familia. Si pudiera hablar con aquella Alejandra de 15 años que vio a su padre besando a otra mujer, le diría que sí, que dolerá, que a veces sentirá que no puede respirar de tanto dolor. Pero también le diría que sobrevivirá, que todos sobrevivirán, y que de alguna manera, algún día, encontrarán paz. ¿Has tenido que perdonar una traición familiar? ¿Crees que la infidelidad puede ser perdonada o es un límite que no se debe cruzar? Te leo en los comentarios. Y recuerda que compartir nuestras heridas a veces es el primer paso para sanarlas. La cafetera temblaba ligeramente en mi mano mientras me acercaba a su mesa. Habían pasado 5 años, pero la presencia de mi padre aún tenía ese efecto sobre mí. Él estaba allí, sentado en su traje perfectamente confeccionado, cada cabello plateado en su lugar, irradiando la misma autoridad fría que había dominado mi niñez. Vaya, vaya, dijo, curvando los labios en esa sonrisa familiar. Todavía sirviendo café, veo. Al menos eres constante en algo, Emma. Aseguré mi mano y vertí su café, manteniendo mi rostro neutral. Si tan solo supiera que debajo de mi uniforme de mesera estaba la CEO de Phoenix Technologies, la compañía que estaba a punto de adquirir su empresa en quiebra por centavos. ¿El desayuno de siempre, señor Harrison?, pregunté, con la voz firme. Él era un cliente habitual aquí, aunque era la primera vez que le servía. Usualmente me aseguraba de quedarme en la cocina cuando él venía. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Todavía no has aprendido a dirigirte a los clientes correctamente? Es, señor Harrison, señor. Aunque supongo que la etiqueta empresarial está más allá de alguien que ni siquiera pudo mantener a flote una simple startup. Las palabras dolieron, pero no como antes. Pensé en ese día de hace 5 años, cuando mi pequeña empresa de tecnología estaba al borde de su primer gran avance. Había puesto todo en desarrollar un sistema revolucionario de gestión de la cadena de suministro. Estábamos a semanas de lanzarlo cuando, de repente, todos nuestros inversionistas se retiraron al mismo tiempo. No lo supe en ese momento, pero mi padre había hecho algunas llamadas. Unas pocas palabras de William Harrison sobre la incompetencia de su hija y su falta de visión empresarial fueron suficientes. Mis inversionistas desaparecieron de la noche a la mañana. La empresa colapsó, y con ella, mis sueños de demostrar mi valía en el mundo empresarial. ¿O eso pensaba él? Sí, señor Harrison, señor, respondí, interpretando perfectamente mi papel. Le traeré sus huevos benedictinos en un momento. Él me hizo un gesto despreciativo, volviendo a su teléfono. Fui hacia la cocina, mi mente vagando hacia la reunión que tenía dentro de 3 horas. Mientras mi padre pensaba que había pasado los últimos 5 años sirviendo café y lamentándome por mi fracaso,
Yo había estado construyendo algo extraordinario. El trabajo como mesera era real. Necesitaba ingresos mientras comenzaba de nuevo. Pero también era la cobertura perfecta. Nadie se fija demasiado en una mesera, especialmente no en una a la que ya han descartado como fracasada. Cada mañana, servía café y panqueques de 6 a 2. Cada tarde y noche, construía Phoenix Technologies desde cero. Aprendí de mi primer fracaso. Esta vez, operaba en total secreto, usando un nombre diferente para todas las gestiones empresariales. Contraté a los mejores abogados para crear un muro impenetrable de privacidad alrededor de la propiedad de la empresa. Según El Mundo, Phoenix Technologies era dirigida por una CEO reclusa llamada Elizabeth Morgan. El sencillo sistema de gestión de la cadena de suministro que originalmente había diseñado se transformó en algo revolucionario. Una plataforma impulsada por IA que podía optimizar las operaciones empresariales completas. Las empresas que implementaban nuestro sistema aumentaban su eficiencia en un 40% de promedio. Crecimos exponencialmente, pero yo me mantenía oculta, dejando que mi trabajo hablara por sí mismo. Ahora, Phoenix Technologies valía más de $200 millones, y estábamos a punto de adquirir Harrison Industries, la empresa de mi padre. Él había sido demasiado orgulloso, demasiado terco para modernizarse. Su negativa a adaptarse había dejado a su antaño poderosa empresa vulnerable, con su precio de acciones desplomándose. Miré mi reloj, 2 horas hasta la reunión de la junta, donde se votaría sobre la oferta de adquisición de Phoenix. Mi padre ni siquiera sabía que yo estaba detrás de eso. Él pensaba que se iba a reunir con los representantes de Elizabeth Morgan. Orden lista. La voz del cocinero me sacó del presente. Tomé el desayuno de mi padre y regresé a su mesa. Aquí tiene, señor Harrison, señor, dije, colocando el plato frente a él. ¿Puedo ofrecerle algo más? Él levantó la vista, sus ojos fríos. Sabes, Emma, vi a tu ex CFO el otro día. Richard, ¿verdad? Ahora le va bastante bien, trabaja para una empresa real. Mencionó lo agradecido que estaba de que le hubiera advertido sobre tus limitaciones. A veces el fracaso es el mejor maestro, aunque en tu caso, parece que la lección no ha quedado del todo. Sentí que mi mandíbula se tensaba, recordando cómo Richard abandonó el barco en cuanto mi padre se acercó a él. Pero él, como mi padre, no tenía idea de lo que había construido desde las cenizas de ese fracaso. Sí, bueno, todos tenemos nuestro lugar, dije suavemente, jugando con sus expectativas. ¿Eso sería todo? Él miró su reloj. Un Patek Philippe que probablemente costaba más de lo que él pensaba que yo ganaba en un año. En realidad, no me quedaré. Tengo una reunión importante. Algo que ya no entenderías. Se levantó, ajustándose la corbata. La cuenta está sobre la mesa. Trata de no equivocarte con el cambio. Lo vi caminar hacia la salida. Su arrogancia era un escudo contra la realidad que estaba a punto de golpearlo. En 2 horas, se enteraría de que la junta de su empresa había aceptado por unanimidad la oferta de Phoenix. En 3 horas, descubriría que su poderosa Harrison Industries ahora era propiedad de la hija a la que tanto había intentado destruir. Pero primero, tenía un uniforme que cambiar y una reunión a la que prepararme. Me metí en el baño del restaurante, sacando mi traje de negocios de la bolsa que tenía en mi casillero. Mientras me cambiaba, pensaba en el momento que puso todo esto en marcha. No fue cuando mi primera empresa fracasó, sino 2 semanas después, en una cena familiar a la que no quería asistir. Te hice un favor, había dicho mi padre, mientras movía su whisky. Te estabas avergonzando, jugando a ser empresaria. Simplemente ayudé a tus inversionistas a ver la verdad antes de que les hicieras perder más dinero. Mi madre había permanecido en silencio, como siempre cuando él hablaba. Mi hermano menor James parecía incómodo, pero no dijo nada. El peso de su silencio, de su complicidad, había sido sofocante. El lugar de una mujer no está en la sala de juntas, continuó. Cuanto antes aceptes eso, más feliz serás. Mira a tu madre, ella nunca ha necesitado nada. Me levanté entonces, arrastrando la silla contra el suelo. Gracias por la cena, dije, mi voz temblorosa. Y gracias por mostrarme exactamente quién eres. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos, excepto por mis breves interacciones con mi padre en el restaurante. Cambié mi número de teléfono, me mudé a un departamento pequeño y dediqué todo a construir Phoenix.
La rabia y el dolor me impulsaron, me llevaron a trabajar más duro, pensar más inteligentemente, moverme con más cautela. Mirándome en el espejo ahora, ajusté mi saco y revisé mi apariencia. Ya no llevaba el uniforme de mesera, sino un traje hecho a medida que costaba más que la hipoteca mensual de mi padre. Me recogí el cabello en un elegante moño y me apliqué una capa fresca de lápiz labial. Elizabeth Morgan tenía que lucir el papel. Envié un mensaje rápido a mi asistente. ¿Todo listo? La respuesta llegó de inmediato. La votación de la junta acaba de llegar. Aprobación unánime. Él aún no lo sabe. Sonreí, recogiendo mis cosas. Era hora de que William Harrison conociera a la hija que había subestimado por última vez. El trayecto hacia Harrison Industries parecía surrealista. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? El edificio en sí era un testamento al ego de mi padre. 30 pisos de vidrio y acero con Harrison en letras gigantes en la parte superior. Pronto, esas letras desaparecerían. Al llegar al estacionamiento ejecutivo, vi que el Mercedes de mi padre ya estaba allí. Temprano, como siempre. Él creía en afirmar su dominio a través de la puntualidad, entre otras cosas. Mis tacones resonaban contra el piso de mármol mientras caminaba por el vestíbulo. El guardia de seguridad asintió respetuosamente. Ya habían sido informados de que esperaba a Elizabeth Morgan. Tomé el ascensor ejecutivo hasta el último piso, donde se encontraba la sala de juntas. A través de las paredes de vidrio, los vi reunidos, los miembros de la junta, los abogados y mi padre al frente de la mesa. Estaba de pie, su rostro rojo de rabia. Al parecer, alguien acababa de informarle que la votación ya había sido finalizada. Respiré hondo y abrí la puerta. Señor Harrison, dije, con la voz clara y confiada. Creo que tenemos algunos asuntos que discutir. La expresión en su rostro al reconocerme fue todo lo que había imaginado y más. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, y por primera vez en mi vida, William Harrison estaba sin palabras. «Tú», logró balbucear al fin. «Esto es imposible. Eres una mesera». Sonreí, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. En realidad, soy la CEO de Phoenix Technologies. Aunque, como bien sabe, preparo un excelente café. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, con la confusión reflejada en sus rostros. Uno de ellos, el señor Chen, carraspeó. ¿Se conocen? Oh, sí, dije, abriendo mi laptop. El señor Harrison es mi padre. Aunque está a punto de convertirse en mi empleado, suponiendo que desee conservar su puesto en la empresa. La sala estalló en murmullos. El rostro de mi padre pasó de rojo a morado. «Esto es una broma», dijo con voz peligrosa. «Un truco. No puedes estar hablando en serio». Puse el acuerdo de adquisición en la pantalla detrás de mí. La votación ya ha sido registrada. Phoenix Technologies ahora posee una participación mayoritaria en Harrison Industries. A partir de este momento, soy tu jefa. La verdad lo golpeó como un golpe físico. Se dejó caer en su silla, mirándome como si me viera por primera vez. La siguiente hora fue un torbellino de presentaciones y planes de transición. Expuse la visión de Phoenix para modernizar Harrison Industries, mientras mi padre permanecía en un silencio atónito. Los miembros de la junta, tal vez percibiendo por dónde soplaba el viento, recibieron cada propuesta con entusiasmo. Finalmente, al concluir la reunión, me dirigí directamente a mi padre. «Señor Harrison, ¿le molestaría quedarse? Deberíamos discutir su papel en la empresa de ahora en adelante». Los miembros de la junta salieron, dejándonos solos en la sala que había sido su dominio por tanto tiempo. Me miró fijamente, su compostura comenzando a resquebrajarse. «¿Cómo?», exigió. «¿Cómo lograste esto sin que me diera cuenta?». Me recargué en mi silla, sintiendo cómo se levantaba el peso de 5 años de preparación. No fue tan difícil, en realidad. Estabas tan convencido de mi fracaso que nunca te molestaste en mirar más de cerca. Un trabajo de mesera era la fachada perfecta, viste exactamente lo que esperabas ver. Golpeó la mesa con el puño. «Esto es venganza, entonces, por lo que pasó con tu pequeña empresa emergente». «No», respondí con calma. «Esto es negocio. Tu empresa estaba fracasando porque te negaste a innovar. Phoenix Technologies vio una oportunidad y la aprovechó. El hecho de que yo esté detrás de Phoenix
Bueno, eso es solo justicia poética. Voy a pelear esto, amenazó. Voy a exponer la farsa que eres. Sonreí y deslicé una carpeta por la mesa. La votación de la Junta fue unánime. Tu propia firma está en la mitad de estos documentos, aunque pensaste que tratabas con Elizabeth Morgan. Todo es legal, documentado y vinculante. Pero por favor, siéntete libre de intentarlo. Sus hombros se hundieron ligeramente, la lucha drenándose de él. ¿Qué quieres de mí? ¿Querer? Repetí. No quiero nada de ti. Esto no es personal, es profesional. Phoenix Technologies necesita una dirección media fuerte durante la transición. Tienes experiencia, a pesar de tus métodos anticuados. Te ofrezco el puesto de director regional, reportando a la Junta. La ironía no se le escapó. Su rostro se enrojeció de nuevo por la furia. ¿Esperas que trabaje para ti? ¿Para mi propia hija? No, lo corregí. Espero que trabajes para Elizabeth Morgan, CEO de Phoenix Technologies. El hecho de que sea tu hija es irrelevante. La decisión es tuya, adaptarte o renunciar. Se puso de pie abruptamente, ajustando su corbata con manos temblorosas. Has cambiado, dijo, con la voz apenas controlada. No, respondí en voz baja. Soy exactamente quien siempre he sido. Simplemente nunca te molestaste en verlo. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. ¿Tu madre lo sabe? Ahora lo sabrá, dije. Aunque dudo que eso cambie algo. Tomó su decisión hace mucho tiempo. Asintió con rigidez y salió, cerrando la puerta detrás de él con un leve clic. Me quedé ahí por un momento, dejando que todo se asimilara. 5 años de planificación meticulosa, de vivir una doble vida, me habían llevado a este momento. Pensé que sentiría más triunfo, pero en su lugar, me sentí en paz. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi asistente. El Canal 7 está informando sobre la adquisición. Quieren una entrevista con Elizabeth Morgan. Sonreí. Era hora de que la CEO de Phoenix saliera a la luz. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La prensa no podía tener suficiente de la historia. La misteriosa Elizabeth Morgan revelándose finalmente, la adquisición de Harrison Industries, la tecnología innovadora que había convertido a Phoenix de la nada en un gigante. Mantuve el ángulo personal fuera de la historia. Para el público, el hecho de que yo fuera la hija de William Harrison era un detalle menor, apenas digno de mención. El enfoque se mantuvo en la tecnología de Phoenix y nuestros planes para modernizar Harrison Industries. Mi padre decidió quedarse como director regional, aunque sospechaba que era más por salvar las apariencias que por aceptar la realidad. Dirigía su departamento con eficiencia, aunque frialdad, manteniendo el mínimo contacto conmigo más allá de lo necesario en reuniones. Mi madre intentó comunicarse una vez, dejando un mensaje de voz más preocupado por las apariencias que por una reconciliación. Cariño, debiste habernos dicho. Piensa en cómo se ve esto, todo ese tiempo trabajando como mesera cuando en realidad, bueno, ya sabes. La gente está hablando. No le devolví la llamada. 3 meses después de la adquisición, estaba trabajando tarde en mi oficina, la misma oficina que una vez había sido de mi padre, cuando mi asistente me interrumpió por el intercomunicador. Tu hermano James está aquí para verte. No tiene cita. Dudé. James y yo no habíamos hablado desde aquella última cena familiar hace 5 años. A diferencia de mi padre, nunca había ido al restaurante, nunca había intentado contactarme. Pero tampoco había trabajado activamente en mi contra. Déjalo pasar. James lucía diferente, más viejo, más cansado. Había estado trabajando en Harrison Industries bajo las órdenes de nuestro padre, aunque en un nivel mucho más bajo de lo que cualquiera hubiera esperado para el heredero aparente. Hey, dijo, quedándose de pie junto a la puerta, inseguro. James, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Siéntate. Se sentó, jugueteando con su corbata. Así que, construiste todo esto mientras servías café. Construí esto porque servía café, lo corregí. Ser subestimada tiene sus ventajas. Asintió lentamente. Siempre supe que eras más lista que yo. Más lista que cualquiera de nosotros, en realidad. Por eso papá. No, lo interrumpí. No intentes justificar lo que hizo. No lo haré, dijo rápidamente. Solo,
Debí haber estado de tu lado. Aquella noche en la cena y antes de eso, con tu primera empresa. Sabía lo que papá había hecho, cómo te saboteó. Fui un cobarde. Lo estudié con cuidado. James siempre había sido el blando, ansioso por complacer, pero sin la ambición despiadada de nuestro padre. Eso lo había convertido en una decepción a sus ojos, aunque nunca tanto como yo. ¿Por qué estás aquí, James? Se enderezó en su silla. Quiero aprender. De ti. No como tu hermano, sino como un empleado. He visto lo que la tecnología de Phoenix puede hacer, como ya está transformando nuestros viejos sistemas. Quiero ser parte de eso. Me recargué en el respaldo, considerando sus palabras. No será fácil. Mucha gente asumirá que cualquier éxito que tengas será solo porque eres mi hermano. Que lo crean, dijo con firmeza. He pasado toda mi vida siendo el hijo decepcionante de papá. Prefiero trabajar para una hermana que me vea por lo que realmente soy. Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con mi hermano. Está bien, dije. Pero empiezas desde abajo, como todos los demás. Sin privilegios especiales. Sonrió, una sonrisa real, no la forzada que recordaba de nuestras cenas familiares. Es todo lo que pido. Cuando James salió de mi oficina esa tarde, pensé en lo diferente que era todo en comparación con unos meses atrás. Ya no llevaba una doble vida, ya no servía café mientras en secreto construía un imperio. Phoenix Technologies prosperaba, expandiéndose a nuevos mercados e innovando de formas que transformaban industrias enteras. Mi padre seguía yendo a trabajar todos los días, dirigiendo su departamento con eficiencia rígida. A veces nos cruzábamos en los pasillos, intercambiando asentimientos profesionales. Nunca se disculpó, nunca reconoció la ironía de trabajar para la hija a la que intentó destruir. Pero vi cómo me miraba ahora, ya no con el desprecio de antes, sino con algo que podría haber sido respeto, o quizás solo resignación. Mi madre dejó de intentar contactarme después de que ignoré su tercer mensaje de voz. El último había sido sobre una gala benéfica. Quedaría bien para la familia si asistimos juntos, querida. Aún no entendía que las apariencias ya no significaban nada para mí. James se dedicó con entusiasmo a su puesto de nivel básico. Tenía un talento natural para comprender nuestra tecnología y, más importante aún, para explicársela a otros. En 6 meses, obtuvo su primer ascenso, solo por mérito propio. Un año después de la adquisición, volví al restaurante. Mantuve el contacto con muchos de mis antiguos compañeros de trabajo. Incluso creé un fondo universitario para los hijos del cocinero. Pero no había regresado desde el día en que todo cambió. Marie, la dueña, me recibió con un cálido abrazo. Aquí está nuestra millonaria secreta. Aunque supongo que ahora es multimillonaria, según los periódicos. Reí. No creas todo lo que dicen los periódicos, Marie. Tu mesa de siempre está libre, dijo con un guiño. Aunque supongo que ya no tienes tiempo para café y hotcakes. Siempre tengo tiempo para tu café y hotcakes. Me senté en mi antigua mesa, la misma desde la que serví durante 5 años mientras construía Phoenix en secreto. Los sonidos y olores familiares del restaurante me envolvieron, el café recién hecho, el tocino friéndose, el murmullo tranquilo de los clientes matutinos. Marie se acercó con la cafetera. Aún recuerdo cómo te gusta, dijo, llenando mi taza. Aunque supongo que ahora puedes permitirte café más fino. Tomé un sorbo, sonriendo ante el sabor familiar. Algunas cosas son perfectas tal como son. Mientras disfrutaba mi desayuno, pensé en el camino que me había llevado hasta ahí. El fracaso de mi primera empresa, los años de planificación cuidadosa, la doble vida como mesera mientras construía Phoenix. Todo me había llevado a este momento. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes. Los últimos reportes trimestrales mostraban que el crecimiento de Phoenix superaba todas las proyecciones. Nuestra tecnología estaba revolucionando industrias, creando eficiencias que cambiaban la forma en que operaban los negocios. La adquisición de Harrison Industries había sido solo el comienzo. Me había probado a mí misma, no solo ante mi padre, sino ante el mundo. Pero, sentada en el restaurante de Marie, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la adquisición o en el éxito de Phoenix. Estaba en haber sido fiel a mí misma, en haber construido algo significativo sin perder de vista quién era. Marie pasó a rellenar mi café. Sabes, dijo pensativa,
Tu padre sigue viniendo de vez en cuando. Se sienta en la misma mesa, ordena el mismo desayuno. Pero ahora es diferente. Más callado. Asentí, sin sorpresa. Algunos hábitos eran difíciles de romper. Preguntó por ti la semana pasada, continuó. Quería saber si alguna vez volvías aquí. ¿Y qué le dijiste? Sonrió.